11 de la mañana con 19 minutos, ya vamos a volver al cortejo de las honras fúnebres de José Mujica que tiene lugar en Montevideo. Ahora les vamos a contar que hoy va a haber un lanzamiento del portal Historia de la Traducción Literaria en Uruguay. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, con entrada libre a las 5:30 de la tarde. Ahora vamos a ver qué pasa con esta actividad agendada. Se trata de un sitio web que ofrece una base de datos abierta para consultar obras literarias traducidas al español y publicadas en ciudades uruguayas entre 1871 y 2021. Hablamos de más de 1.400 obras. Por eso estamos comunicados vía Zoom con la doctora Lucía Campanella. Ella es integrante del Grupo Historia de la Traducción, un grupo de investigadoras de la UDELAR, dirigido por las doctoras Leticia Homos Weiss y Rosario Lázaro Igoa, e integrado por la doctora Campanella y también por la magíster Cecilia Torres Ripa, además de contar con especialistas y colaboradores en diversas áreas. Doctora Campanella, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buenos días Marcelo y buenos días a la audiencia del canal. Gracias por tenernos aquí. Y justamente una primera cosa para decir es que vista la situación del día de hoy y de lo que ha sucedido, del duelo decretado por el Poder Ejecutivo, hemos decidido reagendar la presentación que iba a ser hoy, para, como tú bien decías hace un momento, para el día lunes próximo a la misma hora, a las 17:30 en la Biblioteca Nacional. Las condiciones son las mismas, también la entrada es libre y están todos invitados, pero con esa salvedad del cambio de día. Lo suponía, pero bueno, quería que me lo confirmaras tú. Gracias por darme pie. Claro, claro, porque bueno, un montón de actividades se han reprogramado, obviamente, por el duelo nacional decretado por el gobierno. Lucía, bueno, tú estás en Barcelona en este momento. Me Sí. gustaría que nos contaras de qué se trata este portal, esto de las traducciones literarias, qué se puede observar de lo que significa la traducción literaria sobre temáticas, autores, momentos en la historia. Muy bien. Bueno, este portal es uno de los resultados de investigación de un proyecto que llevamos a cabo con las compañeras que tú mencionaste hace un momento y con otro montón de colegas y colaboradores entre 2023 y 2025. O sea que fueron 2 años de trabajo en los cuales lo que hicimos fue trabajar con el catálogo informatizado de la Biblioteca Nacional para buscar ahí cuáles podían ser los textos que eran traducciones literarias. Como tú sabes, y seguramente mucha gente en la audiencia sabe, cuando uno quiere saber qué cosas tiene una biblioteca, uno puede acceder a un catálogo informatizado que está en línea y donde uno puede hacer búsquedas, por ejemplo, por autor, por nombre por un título de una obra. Pero no es posible en esos catálogos buscar traducciones, por ejemplo. No existe una categoría que sea traductor, no existe una categoría que sea lengua fuente. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero trabajar con ese catálogo que, como ustedes se pueden imaginar, es muy grande porque son todos los libros, en teoría todos los libros publicados alguna vez en Uruguay tienen que dejar una copia en la Biblioteca Nacional y entonces quedan inscriptos en el catálogo. Bueno, nosotros trabajamos con ese catálogo para extraer de allí cuáles de esos libros eran traducciones literarias y creamos un portal y un buscador en donde uno puede bucear entre esos 1.400 registros que tú mencionabas hace un momento, 1.472 creo que son aquellos que nosotros consideramos y marcamos y curamos además, porque corroboramos la información que venía del catálogo de Biblioteca Nacional, a veces la corregimos, a veces la complementamos y ofrecemos entonces una información que es mucho más completa y que es mucho más fácil de encontrar si lo que uno está buscando es una traducción. Por ejemplo, uno puede buscar por el nombre de un traductor. No sé si ustedes saben, pero muchos de los intelectuales uruguayos fueron también traductores. Entonces, si uno busca, por ejemplo, digamos por el nombre de Idea Vilariño, va a encontrar en nuestro buscador muchas de las traducciones realizadas por Idea Vilariño, que fue, entre otras cosas, muy especialmente una traductora de Shakespeare. Digo muchas porque lo que nosotros hemos registrado en nuestra base de datos entonces lo que se puede encontrar en el buscador son traducciones publicadas en Uruguay. Por eso es el título del proyecto, Traducción, Historia de la Traducción en Uruguay.
porque y David Lariño, como tantos otros traductores y traductoras trabajando en Uruguay, también traducía para otras plazas editoriales, por ejemplo, para muchas editoriales que publicaban en Buenos Aires, Ujú. y esas no están registradas en el buscador. Ahí estamos viendo algunas gráficas que muestran, tú nos dirás cuáles son las variables, un Yo no las crecimiento. estoy viendo, Ah, no las estás pero si me las viendo. contás, Ah, te las bien. puedo comentar porque me A las ver si conozco podemos bien a poner las las gráficas. gráficas, a ver si yo se las puedo leer a Lucía. Esta es la variación temporal del total de traducciones publicadas en Uruguay entre 1871 y 1221 y va por Ahí año está. con Con, oscilaciones y con últimamente tiene mm. una escalada muy Un importante. pico enorme. Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que a nosotros nos parece importante. Al trabajar con datos, es decir, al trabajar con una gran cantidad de traducciones a la vez, estas 1.400 y pico de registros, eso nos permite ver fenómenos en la larga duración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo las traducciones, la cantidad de traducciones van aumentando en el tiempo, de modo tal que al final, ¿no? En estos últimos años, de 2024 perdón, que van hasta 2021, ahí vemos este enorme pico de traducciones. ¿Por qué? ¿A cómo se explica eso? Eso ya entra en una fase de interpretación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos nosotros en este último tiempo? Vemos, por ejemplo, que han entrado al mercado uruguayo los que se llaman los conglomerados, los grandes grupos editoriales, que muchas veces antes publicaban en otros países y distribuían sus libros en Uruguay. Y últimamente lo que hacen es registrar sus libros como producidos en Uruguay, es decir, imprimen en Uruguay, tienen ISBN uruguayo, y entonces ahí vemos una enorme cantidad de libros publicados por grandes grupos editoriales. Pero también en estos últimos años hemos visto cómo una serie de editoriales pequeñas, editoriales independientes, también están apostando por publicar traducciones literarias, muchas veces de traductores de aquí, de traductores locales. De modo tal que ese pico tan grande que se ve al final responde a ese doble fenómeno, ¿no? Al ingreso de los conglomerados y por otro lado a las editoriales independientes que han apostado también no solamente por publicar literatura producida en Uruguay, sino también traducciones producidas en Uruguay. Estamos viendo ahí que el idioma más traducido es el inglés, ¿no? Veíamos allí en las En este barras. momento sí. En este momento, sí, en ese gráfico de barras lo que se ve es el acumulado, ¿no? Y como por supuesto las Ahí está. traducciones en los últimos años son una enorme cantidad, el inglés, que es lo que predomina en estas últimas décadas, al final termina como ganando la partida. Pero hay alguna otra gráfica más que pueden también ver en el portal que muestra cómo las lenguas también van evolucionando. Entonces, en los periodos más tempranos, en torno a 1900, por ejemplo, la lengua más traducida no era el inglés, sino que era el Claro, francés. Después claro. también tenemos, cuando empieza la integración regional y el Mercosur, una política muy fuerte de traducción perdón, de publicación de traducciones. Ahí las estoy viendo, gracias. De publicación de traducciones del portugués, que y ahí eso está directamente relacionado no con el portugués de Portugal, o sea, no son traducciones de obras portuguesas, sino que son en su mayoría De Brasil. traducciones de obras brasileñas, ¿verdad? Este, entonces Eh, ahí, esa es la primera que estábamos comentando, ¿no? De cómo suben en un momento mucho las traducciones. Respecto de estos picos, además del pico este de la actualidad, es interesante comentar esa pequeña montañita que se ve en la década de 1970. Y eso también es un fenómeno interesante porque en términos de cultura, durante el periodo de dictadura, evidentemente hubo una especie de bajón, ¿no? Con muchos escritores que se fueron del país, muchas casas sí, la editoriales que proscripción y el cerraron. exilio, ¿no? Exacto, pero fíjate qué interesante que en términos de traducción eso no se ve todo lo contrario, lo cual nos permite hacer una hipótesis que por supuesto que hay que corroborarla después de manera más, digamos, mirando uno por uno las publicaciones de esa época, pero lo que nosotros tendemos a pensar es que hay gente que no se fue de Uruguay, que estaban en el incilio y que publicar traducciones les permitió, por ejemplo, una cierta supervivencia económica en un momento en el que quizás como autores no podían estar muy expuestos. Claro. Y esta que Tam- estamos viendo aquí, si querés que haga si me sí, permitís que haga un pequeño comentario, sí, esta sí. es una cosa bien interesante. Tiene que ver con hasta qué punto los traductores y traductoras aparecen mencionados en el registro. Esto es importante porque, bueno, quizás ahora lo tenemos mucho más presente,
Pero nosotros, todo el mundo quizás tiene presente que los traductores y las traductoras, desde el punto de vista legal, son coautores, es decir, que por más que el Un autor copyright. esté muerto o que no sepa, de alguna forma la traducción es una forma de coautoría, porque cuando leemos una traducción estamos leyendo al autor original, pero también estamos leyendo una versión de ese autor, que es la versión que nos da el traductor o la traductora. Por eso es importante notar cómo, más allá de que desde el punto de vista legal esto se tiene que informar, aún al día de hoy tenemos todas esas traducciones que están marcadas en verde, un volumen bastante importante en donde el nombre del traductor no está informado. Eso quiere decir que el catalogador de la Biblioteca Nacional o la bibliotecaria no lo han encontrado escrito en el libro y por eso es que no lo informan. Y esto es bien interesante porque en los últimos años la proporción de acreditados sí que sube, pero podemos ver que en el tiempo ha sido bastante parejo, que una proporción bastante grande de traductores que no sabemos quiénes son. Nosotros cuando hemos podido, hemos ido a buscar ese dato en otros catálogos de otras bibliotecas y muchas veces hemos logrado recuperar ese dato. Entonces, también aquí hay un aporte a la visibilización del trabajo de los traductores y de las traductoras a través de simplemente saber sus nombres, que es una cosa que no siempre aparece, como les decíamos, ni en el libro ni en la ficha catalográfica. Sí, parece Bueno, y ahí una tenemos, obviedad y un derecho irrestricto, ¿verdad? Los derechos de autor o los derechos de traducción, que efectivamente, claro, sí, 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 llamativamente los en muchas derechos. publicaciones no aparecen, según veíamos esa gráfica, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es muy importante porque digamos que reconocer el trabajo que hace una traductora, que hace un traductor, es una forma de también reconocer que la traducción es una actividad intelectual difícil, que tiene muchos desafíos, como cualquier otra en definitiva, ¿no? Y ahí es donde eso Esta gráfica, permite ¿qué es, Lucía? visibilizarlo. Esa que estamos viendo ahí es la variación de las lenguas en el tiempo, que era esto que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Las traducciones, normalmente nosotros estamos estudiando solamente traducciones que se hicieron al español, ¿no? Pero se hicieron desde otros idiomas que pueden ser, como decíamos hace un rato, el alemán, el italiano, el francés, el inglés, etcétera. ¿Desde qué lenguas se ha traducido más al español? Bueno, el inglés, que es esa línea verde, como ustedes ven en las últimas décadas, del 90 para aquí, se ha disparado enormemente como lengua fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que en traducción en Uruguay seguramente estamos leyendo cada vez más autores anglófonos que vienen entonces de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia. El inglés en este momento igual es de Nueva Zelanda. El inglés es una lengua global también, así que eso no nos permite decir de qué naciones son esos autores. Pero si veían otras líneas, se podían dar cuenta como, por ejemplo, al inicio hay una curvita que muestra cómo los primeros años el francés era claramente, ahí la tenés marcada, era claramente una lengua de traducción que tenía mucho más presencia, una lengua fuente, perdón, que tenía mucho más presencia que el inglés, ¿no? Y ahí también ves en la curvita del portugués, como en los últimos años, también del 2000 para acá, ha ido subiendo, ¿no? Ujú. Entonces, estos altibajos también se explican por fenómenos que son de índole política, ¿no? Como le decíamos hace un rato, la integración regional, también tienen que ver con cuáles son las modas culturales, ¿no? Lógicamente, a principios del siglo XX, el modelo cultural o lo que más se miraba desde Uruguay era el modelo de Francia, y eso evidentemente ya no es lo mismo al día de hoy. Entonces ahí tenemos unas variaciones que pueden permitirnos entender con qué culturas, con qué sistemas literarios nuestro sistema literario vernáculo se ha relacionado más, ¿no? Nuestro sistema cultural uruguayo se ha relacionado más. Yo soy un amante y un gran defensor de la lengua castellana, del idioma español, por razones obvias, pero Ujú. además creo que si no es la más, de las más ricas de todas las que existen y de todas las que se hablan y se practican, desde todo punto de vista, ¿no? ¿Cómo es la Ujú. traducción del español a otros idiomas? ¿Qué interés hay de otros idiomas de traducir el español? Bueno, es una preciosa pregunta. No la podemos responder con este trabajo que estamos haciendo ahora, pero sí desde otros trabajos que hemos hecho.
¿Qué interés hay bueno, primero que nada, el castellano, el español, como vos decís, es una lengua riquísima, pero además es una lengua riquísima sobre todo, entre otras cosas, porque tiene no solamente una enorme cantidad de hablantes, sino que tiene una enorme cantidad de variedades regionales, ¿no? No es el mismo el español que hablamos nosotros en el Río de la Plata que el que se habla aquí en Barcelona, por decir algo, o el que se habla en Guayaquil, qué sé yo. Entonces hay muchos españoles también y eso hace a lo vivo y a lo rico de una lengua. Sin embargo, el español no es una lengua desde la que se traduzca muchísimo y de hecho por esto mismo es que muchos de los estados latinoamericanos, pero también España, tienen programas para incentivar la traducción de sus autores. El Uruguay tiene un programa que se llama el programa IDA, que es un nombre a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esta idea de ir hacia afuera, de ir a mostrarse, a darse a conocer en otros lugares, pero también es un homenaje a Ida Vitale, Ida poeta Vitale. y también traductora, que justamente subvencionan la traducción de obras literarias uruguayas escritas en el español del Uruguay a distintas lenguas. Y así podemos encontrar, por decirte algo, por retomar el ejemplo de Idea Vilariño, que es una poeta que ha traducido mucho ella misma, pero que también ha sido muy traducida en otras lenguas, gracias a estos subsidios, a estas subvenciones. Por ejemplo, hay un libro de Idea Vilariño traducida al esloveno. Entonces uno dice, bueno, esto es interesante porque se establece un puente, no ya Ujú. entre dos lenguas solamente, sino entre dos espacios culturales. Y Gaby Lariño, por decirte otra cosa, eso es una cosa que trabajamos con las compañeras del grupo para otro proyecto. Hicimos una recensión de todos los idiomas a los que había sido traducida y el otro día los conté, son 16 idiomas. Entonces eso quiere decir que hay una proyección de la obra de Vilariño. A veces estamos hablando de poemas que se traducen en el marco de antologías, pero a veces, por ejemplo, al griego hace unos años de Guía Vilariño se tradujo no una obra completa, pero prácticamente un libro muy contundente. Y en Grecia la conocen a Guía Vilariño gracias a que hubo una traducción, ¿no? Entre lenguas que son además bastante diferentes, ¿no? Y no muy Totalmente. cercanas, como el griego y el español. Totalmente. Entonces, en lo que refiere a las traducciones del español, también ahora mismo hay una especie de boom de ciertas autoras latinoamericanas, entre las que también se cuentan algunas uruguayas, como Fernanda Trías, que justamente el boom tiene que ver con que se están vendiendo mucho sus libros en el exterior, pero también se están haciendo muchas traducciones, ¿no? Es decir, que están llegando a otros mercados editoriales. Y ahora aparecen algunos fenómenos interesantes, por ejemplo, antes para que un autor, una autora tuviese trascendencia internacional tenía que necesariamente pasar por ser traducido al inglés, porque entonces editores que no leían castellano podían Claro. conocerla o conocerlo. Y ahora, en cambio, empieza a haber otros circuitos, ¿no? Que pueden ser también entre lenguas menos centrales, como puede ser el castellano en relación con el italiano, el castellano con el portugués, el castellano con el griego. O sea, ahí hay una variedad infinita de combinaciones que hace que nuestros autores y nuestras autoras puedan alcanzar públicos fuera de las fronteras, ya no del Uruguay, porque en realidad un autor uruguayo lo puede leer también un ecuatoriano, por decir algo, Claro. pero que tengan una forma de ser conocidos fuera del país y fuera de la lengua castellana. Qué interesante el tema, Lucía, la verdad, no solamente la temática en sí, sino también toda esta información que manejan ustedes a través de este grupo, a través de este portal. Es algo muy, muy rico, muy educativo, muy lúdico, formador de alguna manera y también alimenta el orgullo de ser hispanohablante, el orgullo de Por ser supuesto. nativo de la lengua española, del idioma castellano. Bueno, este portal seguramente nos va a ayudar muchísimo a poder conocer más y hurgar más, profundizar en esta beta de la cultura tan interesante como es la lengua. Yo te agradezco muchísimo, nombraste a Ida Vitale, yo la tenía en mente cuando dijiste Ida, tuve el enorme honor de entrevistarla aquí en el estudio cuando recibió el premio Cervantes, una figura descollante de la literatura uruguaya, de la escritura uruguaya y que nos enorgullece tenerla. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, me encantaría poder seguir conversando contigo, pero el tiempo nos lo impide.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y por la paciencia con las explicaciones. Y estamos a las órdenes. Los invitamos de nuevo a todos el lunes a las 17:30 a la Biblioteca Nacional y a visitar el portal y a entrar al buscador y a hacer búsquedas y a encontrarse con esas obras y con esos traductores y traductoras que a veces no conocemos lo suficiente. Gracias, Lucía. Un abrazo a la distancia. A ustedes. Gracias. Bueno, recordarles que el lanzamiento del portal Historia de la Traducción Literaria en Uruguay, por razones obvias del duelo nacional, que estaba prevista para hoy, la inauguración quedó para el próximo lunes, en el mismo lugar, a la misma hora, Biblioteca Nacional, 17:30 horas, con entrada libre, así que una invitación imperdible, que seguramente a muchos los va a dejar ya enganchados como para poder utilizar este portal, esta web, con toda la información que en parte, porque obviamente tuvimos pocos minutos, nos contaba la doctora Lucía Campanella, a quien le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha dedicado. Nos tenemos que ir a la pausa, 11 de la mañana, 39 minutos, lo vamos a hacer con imágenes de las honras fúnebres que se están llevando a cabo en la ciudad de Montevideo por el fallecimiento de José Mujica. Regresó al Parlamento. Allí estuvo hasta octubre de 2020, cuando renunció con una emotiva despedida. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias.